Hoy en día, una empresa familiar que facture 20, 30 millones de euros, da igual, o 10, le va a ser casi más rentable vendérsela y que se la compre una multinacional de Hamburgo o de Milán que continuar él como empresario. Nosotros con las Google Glass fuimos los primeros en traerlas a España. Estuvimos trabajando directamente con Google para graduarlas, porque era una gafa no se podía graduar y aquí no funcionó. El sumum de la empresa, o sea, el empresario de verdad que sabe es el que sabe vender. Sí. Que es lo más difícil que hay, con todo el respeto del mundo hacia las finanzas, hacia el marketing, hacia los recursos humanos. Mentira, pero con la patilla de la gafa, ¿no? Pues tú puedes comunicarte directamente pues, con un asistente, ¿no? O te comunica. O sea, hay gente que no tiene miedo al riesgo y que le sale muy bien, y hay gente que como tiene mucho miedo al riesgo nunca se arriesga y nunca gana nada. Analizas los empresarios que en 10-15 años han hecho monstruos empresariales, es gente que no tiene miedo. ¿Qué recomendación le darías a un niño o un joven o que quiere coger el timón de la empresa familiar? ¿Y qué recomendación le darías al padre que sabe ya que está en ese punto de darle pues el cambio, ¿no? Dijéramos. Al hijo lo que recomendaría es que estudie lo que le gusta y que se forme como propietario. Tú no vas a heredar el cargo laboral, tú vas a heredar una propiedad que es una empresa. Y es muy difícil de entender para el hijo lo que estoy diciendo. Entonces, lo que se tiene que preocupar aquella persona es de estudiar y de trabajar. Hola, Javier. Buenos días. Buenos días. En el año 1992 iniciaste tu andadura profesional en Óptica Cotet. En aquel momento como empleado en prácticas y hoy, 32 años después, eres el presidente. Y para nuestra audiencia, que a lo mejor no te puedan conocer tanto o no puedan conocer Ópticas Cotet, es una empresa familiar con más de 120 años de historia y en la que Javier Cotet, mi invitado de hoy, pertenece ya a la cuarta generación de esta compañía. Sí. Primero de todo, bienvenido, Javier. Y dicho esto, para las personas que han decidido ver este vídeo, clicar el enlace de este vídeo para saber quién es Javier Cotet, ¿qué más nos podrías explicar a la audiencia de quién eres? Yo nací en el 68, 56 años, casado, 3 hijos, estudié Derecho, luego estudié una serie de formación en EADA, en el IES, para tener un poco de formación empresarial, económica, y en estos momentos pues soy el presidente de la compañía desde que falleció mi padre. Entonces yo empecé a trabajar cuando estaba estudiando quinto de Derecho, estudiaba Derecho en la Central, que era por las tardes, y pues tenía ganas de tener un dinerito, ¿no? Esta es la verdadera razón por la que empecé a trabajar en la empresa familiar, porque en principio mientras estudiaba la carrera no tenía intención de empezar a trabajar en ópticas. Pero empecé a trabajar en el almacén, empecé a trabajar en el taller, luego iba haciendo diferentes trabajos conforme me necesitaban y me enganché. La adrenalina del trabajo, de la empresa familiar, me enganchó y empecé a trabajar pues ya al 100%. Y la verdad es que he estado disfrutándolo mucho, también sufriendo, como todo trabajador y como todo empresario, pero en el fondo disfrutando de lo que hago, porque cuando te gusta lo que haces lo disfrutas, aunque a veces pues estés sufriendo y pasándolo mal y alguna noche sin dormir. Pero muy, muy contento de estar donde estamos y muy orgulloso de poder llegar a estar pues una cuarta generación y ojalá algún día pues lleguemos a una quinta. Es importante, yo siempre, también lo he vivido yo, ¿no? Empezar desde los inicios en una compañía, ya sea porque es una compañía que está en marcha o ya sea porque es algo que uno mismo crea, ¿no? Y entonces al crearlo pues pasas por todas las etapas, ¿no? Desde pues buscar clientes, hacer facturas y hacer lo que nos toca, ¿no? Y esto te permite también pues, tener una visión bastante a día de hoy, ¿no? más arriba, sabiendo que necesita cada parte, porque realmente pues lo hemos podido vivir, ¿no? Y es destacado, ¿no? que empezarás pues, hoy en el almacén y así de esta manera. No fue un tema de protocolo familiar ni nada por el estilo que lo tuviésemos planificado. Simplemente fue así y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho, porque cuando
Cuando la gente habla pues, de almacén, pues yo trabajé en almacén. Cuando la gente habla de ventas, pues yo estuve, tampoco mucho, un año, pero estuve un año entero trabajando de vendedor en tienda. Con lo cual, pues esto te da un bagaje para poder saber y entender qué son las cosas, ¿no? En la empresa empezar desde por arriba de todo, y sobre todo en empresas familiares, es muy peligroso y muy desaconsejable, simplemente porque muchas veces los estudios, los business plan, etcétera, etcétera, que son muy bonitos, pero pueden ser muy teóricos. La gente, todos lo sabemos, el Excel lo aguanta todo, el PowerPoint es muy bonito y puedes hacer un plan excelente de matrícula de honor, precioso. Pero luego eso, del dicho al hecho, como dice el refrán, pues hay un trecho, ¿no? Y pasar a la realidad de las cosas, desde pasar a vender, es que para mí es el sumum de la empresa. O sea, el empresario de verdad que sabe es el que sabe vender. Sí. Porque es lo más difícil que hay, con todo el respeto del mundo hacia las finanzas, hacia el marketing, hacia los recursos humanos. Es una segunda posición, es una segunda etapa. Lo más difícil, lo mejor, lo más importante es aquel que sabe vender. Claro. Entonces, si sabes vender un producto, si sabes vender un servicio, si sabes venderte a ti mismo, eso después todo lo demás lo puedes aprender. Sí. Pero lo de la venta es fundamental. Es fundamental. Es creer en tu producto ante todo, ¿no? Y si es servicio, pues ya no solo en tu servicio que estás ofreciendo, sino también en tu gente, confiar en la gente que después va a ejecutar, ¿no? Y el poder, pues esto, ¿no? Creer en todo esto te ayuda también a tener la empatía de ponerte en los pies del que te va a comprar. Es la famosa frase de Sam Walton, ¿no? El dueño de Walmart. No os olvidéis nunca que yo no soy vuestro jefe. Si vosotros me hacéis la pelota pensando que yo soy vuestro jefe, estáis equivocando. Vuestros jefes son los que vienen cada día al supermercado a comprar nuestros productos a cambio de su dinero. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta siempre. Cuando estás en una empresa, de verdad ver cómo funciona el flujo del dinero, ¿no? Y el flujo del dinero viene de los clientes que te dan su dinero a cambio que les soluciones un problema a través de un servicio o que te compran un producto, un coche, una bicicleta o unas gafas. Entonces, eso yo tuve la suerte de aprenderlo en tienda y ver lo difícil que es vender y estar un sábado a primera hora en la tienda cuando has salido el viernes por la noche porque eres joven y tienes una resaca tremenda y has de estar allá en la tienda y además al ser el hijo del propietario tienes que aguantar y poner buena cara, ¿no? Con lo cual, bueno, ya te digo que yo no fue un tema preparado, salió espontáneo, pero me ha servido mucho a lo largo de la vida. Seguro que sí. Poder vivir todas las fases de una compañía, estoy seguro que sí. Y después entraremos en empresas familiares y demás, pero antes, más en el terreno personal, te quería preguntar, porque creo que es muy importante también para cualquier persona que podamos ser empresarios. Vivimos momentos de mucho estrés, tomas de decisiones importantes, ¿no? Que al final, después llevamos tantos años, ¿no? Que vas tomando decisiones y a lo mejor no das esa importancia que le dabas al principio, pero al fin y al cabo son decisiones importantes porque tenemos mucha responsabilidad y muchas personas detrás y una marca, ¿no? A hacer crecer. ¿Qué es lo que tú sueles hacer para que este balance entre el estrés que pueda provocar el del empresario, ¿no? Y a vida personal, pues pueda estar más o menos equilibrado? O sea, ya sea el deporte, ¿no? Que es muy típico, ya sea la familia, ya sea los hobbies que puedas tener. ¿Cómo lo gestionas toda esta parte, Javier? Para mí, entender que el estrés es inevitable. O sea, el que pretenda no estar estresado no puede ser empresario. Puede ser cualquier otra cosa, rentista. Pero no empresario. El empresario lleva estrés, lleva adrenalina y es parte de la diversión. Si no te diviertes siendo empresario, si solo tienes la parte de estrés, malo. Pero es como hacer deportes de riesgo, deportes de aventura, también lleva estrés, porque hay un momento que pasas miedo. Y el miedo al fracaso, el miedo a hacerte daño, es parte de ese estrés. Entonces, no hay otras herramientas que las que has dicho tú, ¿no? Pues meditar,
pensar, contar a 10, relajarte, hacer deporte, súper importante, mente sana en corpore sano, eso ya viene de la época de los griegos y los romanos, o sea, es muy importante. La familia, reírte, yo creo que es fundamental reírte, o al menos intentarlo, e intentar ver que es normal. O sea, si no te estresas cuando tienes que despedir a alguien que además te cae bien, eres muy raro. Sí. Entonces, lo normal la noche antes de que tengas que despedir a una persona en el trabajo que te has casi convertido en un amigo es que no duermas. Si duermes como un osito es que es un bicho raro, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo creo que lo importante es entender que es normal que tengas estrés y que tienes que tener válvulas de escape, la que a ti te funcione. Hay gente que le funciona leer un libro, o ir al cine, o ir al teatro, o hacer deporte, pero necesitas tu válvula de descompresión, Sí. porque presión hay. Escape y Necesitas tu válvula de escape, la que a ti te vaya bien. Sí. Es muy importante. Si no llega un momento pues que petas. El estrés que muchas veces puede ser bueno, ¿no? Pues se convierte en malo y es como una olla a presión. Si no hay una válvula de escape, que tienes que saber tú cuál es, acabarás petando o mentalmente o físicamente. O lo harás pagar a tu familia o a tus amigos o a ti mismo. Después, pues lo que pasa muchas veces, ¿no? Que sale rebotado pues en familia, amigos, y en uno mismo pues no poder estar al 100%. Yo hay un curso que hice bastante joven que me fue muy bien, y el libro, que es el del Carnegie. Vale. Y es un grandísimo libro y una grandísima formación, y habla mucho de esto, ¿no? Compartimentos estancos, de entender que cuando entras en casa has de dejarlo todo fuera. La que cruzas la puerta de casa es una sonrisa, estás en casa, no puedes llevarte los problemas del trabajo a casa, ¿no? Si cuando llegas a casa estás despotricando del estrés que has pasado en el trabajo a tus hijos, y esto tus hijos van de 5 años, lo del trabajo les va a parecer como, no sé dónde llega papá, ¿no? Quiero nunca esto, yo nunca quiero esto, favor, ¿no? Entonces, peligro. Claro, tienes que hacer, y con tu mujer, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo de decir, no, o sea, cierro la puerta, abro otra, pero bueno, hay que tener tu válvula de escape, ¿eh? O sea, si no, lo vas a pagar con la salud o con algo. Y bueno, Ópticas Cotet, con tanta historia que tiene, ¿no? Que nació en 1902. Nació antes. Nació antes, o sea, Ópticas Cotet nació antes. No, Ópticas no. O sea, nosotros empezamos en 1840. Sí. Bueno, nosotros yo no, ¿eh? Sí. En 1840 Francia, en Francia, en Morée-Jura, es un pueblo, típico pueblo industrial del norte de Francia, muy cerca con la frontera suiza, donde empezaron a utilizar la fuerza del agua para tener presión, para fabricar con un material que se llama nácar, hacían pipas, vale, fumar y las primeras monturas. Y fabricaban los dos productos, pero se especializaban fabricando gafas, monturas. Entonces, con la Cámara de Comercio Francesa, cuando se hace la Exposición Universal de Barcelona en 1888, se traen a todos empresarios para vender productos en España y concretamente en la Expo de Barcelona. Y con lo cual, pues mi bisabuelo, Constantino Cotet, que era uno de los hermanos medianos de la familia, le dicen, oye, a vender. Te toca y vender. Entonces, pues se vino a Barcelona con la Cámara de Comercio. Y bueno, le empezó a gustar mucho la ciudad. Morée-Jura es un pueblo parecido a Andorra, con montañas bastante altas, da muy poco el sol. O sea, queda bastante la comparativa con Barcelona es bastante grande, y ahí se acabó enamorando de la ciudad de Barcelona y acabó abriendo una tienda en Barcelona en 1902. O sea, en 1840 a 1902 éramos fabricantes, no teníamos tienda. Y la primera tienda que se abre es en 1902 en Barcelona, en Portal de l'Àngel, ¿verdad? Sí. Que fue cuando se creó la primera tienda, y creo que, por lo que he estado viendo y leyendo, se vendía las gafas a B2C, ¿no? A la gente de aquí, o sea, y además a más pues venían empresarios a lo mejor. En aquella época el mundo evolucionó mucho, se hacía tanto venta al mayor, que tenemos una foto muy bonita con mi bisabuelo en la puerta de la tienda, que en aquella época era Avenida Portal de l'Àngel 12, luego pasó a ser el 40 porque cambiaron la numeración, pero en la planta baja era ventas al por menor. Vale. Cualquier cliente que venía pues de Gavà o de Sabadell y bajaba a Barcelona para todos los servicios que daba la gran ciudad y se compra sus gafas, o de la propia Barcelona,
o clientes al por mayor que venían de Sevilla o que venían de Bilbao y hacían pedidos de 100 gafas o 200 gafas volumen para sus tiendas que tenían en sus ciudades. Y esto se hacía en el primer piso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Javier, ¿cómo ha evolucionado, dijéramos, claro, evidentemente son muchos años, ¿no? Pero a nosotros nos pasa, o sea, vivimos en el marketing digital y casi cada semana todo esto va evolucionando y tienes que estar como muy alerta con todo para estar siempre a la última, ¿no? Entonces yo me imagino que con tantos años de historia, todo esto ha tenido que también ir evolucionando y adaptándose, ¿verdad?, a las necesidades del consumidor, ¿no? Muchas veces. La evolución ha sido salvaje, pero yo diría que como en todos los sectores, yo siempre pongo la misma comparativa en el mundo animal, ¿no? Si las empresas no evolucionan, les pasa como a los dinosaurios. O sea, ¿por qué los animales van evolucionando? ¿Por qué las personas vamos evolucionando? Dicen que poco a poco nos vamos adaptando al medio, ¿no? El animal, el ser vivo que no se adapta al medio, la evolución lo elimina. Esto pasa lo mismo en las empresas. Una empresa que no es capaz de adaptarse al medio, a los cambios, a la competencia, a las innovaciones, desaparece. Y hay muchos casos que no quiero nombrar, ¿no? Entonces, uno de los éxitos que hemos tenido nosotros es siempre estar muy alertas con los cambios y siempre intentar ser los primeros en innovar en el mercado. Esto ya lo hacía mi abuelo, que yo lo conocí, también mi padre, y yo pues he intentado siempre innovar, ¿no? Siempre tener innovación, estar al día. Muchas veces de innovación a veces te adelantas y tienes que corregir, ¿no? Pero claro, tienes que pensar que, por ejemplo, en 1102 no existían los ópticos. Eran médicos oculistas, pero no existía el óptico que conocemos hoy en día, que es de los años 60, 70, que apareció en la profesión. Pues no, entonces nosotros teníamos que ponernos de acuerdo con médicos, tenía que haber una colaboración del médico que nos reenviase a sus pacientes que se convertían en clientes. Totalmente distinto a lo que puede ser actualmente. No existían las lentes de contacto, prácticamente no existían las gafas de sol, las gafas eran prótesis visuales. Era como una muleta, no había moda. Hasta los años 50, 60 no aparecieron las primeras gafas de moda. Hasta los años también 60 con Warnet no apareció la primera gafa específica de deporte o con Ovolé, que es los innovadores en gafa de bicicleta, ¿no? Sí. Oakley, que apareció más tarde, en los años 80, finales de los años 80, como gafa estrictamente deportiva y de protección. Bueno, poco a poco van habiendo innovaciones, entonces tú has de entender que estos cambios o te adaptas a ellos o te quedas atrás y acabas por desaparecer y las empresas siempre tienen que estar, nunca se pueden estancar, ¿no? Es lo que dicen. Si te estancas, eres carne de cañón, ¿no? Imposible. Porque nosotros, pues, por ejemplo, que antes comentábamos, ¿no? Nosotros conocimos a Didac Lee cuando nosotros tenemos una tienda en Figueras, él era cliente nuestro, justamente de Oakley, y uno de los primeros proyectos que hizo era con nosotros, y entonces lanzamos la página web en el año 98, quizá un poco pronto, y me acuerdo haciendo el business plan con Didac y decimos, no, venderemos 500.000 euros en gafas de sol. El plan era fantástico y vendimos 5.000 euros. No pasa nada, es algún cero de diferencia, ¿no? Pero el 5 se cumplió. Pero tienes que innovar. Gracias a aquello, pues nosotros somos muy buenos ahora en ropo, tenemos y vas aprendiendo, ¿no? Te has de equivocar y corregir y no tener miedo a hacer cambios. Claro. Bueno, precisamente, ¿no? Creo que fuisteis la empresa Ópticas Cotet que introdujo una marca como Oakley, ¿verdad? Si no estoy equivocado, fuisteis de los primeros en traer esta marca para Pero aquí. Es un tema de innovación, es un tema de tener ganas de... Esto en el caso concreto no lo hice yo, lo hizo mi padre con el anterior director general, que se llamaba señor Puig, y iban a las ferias y estaban en el año 92 en la feria de Nueva York, vieron unas gafas estratosféricas, porque en aquel momento era un producto muy, muy, muy innovador, y decidieron importarlas aquí a España, y nosotros pues durante bastantes años teníamos la Master Franchise con ellos, podíamos abrir tiendas, fue una relación súper positiva para ambos lados, pero han habido más cosas. También fuimos los primeros en tener Ray-Ban en España,
que incluso vino, pues que esto es verídico, vino John Wayne a inaugurar las primeras Ray-Ban justamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la séptima flota en el puerto de Barcelona, que estaban aquí, etcétera, etcétera, o las primeras lentes de contacto de Zeiss, que eran de cristal. Eran de vidrio. Ostras. Sí, no fue un gran. Madre mía, no fue un gran éxito. Evolucionó, no fue un gran Como éxito. se No fue un gran pensaba, éxito pero- porque, digamos que era un poco. Es un material muy duro, Claro. sí, se trabajaba. Eran prácticamente irrompibles, pero eran incomodísimas. Luego, cuando salieron todos los materiales blandos, con silicona, etcétera, etcétera, pues la evolución ha sido espectacular, ¿no? Pero bueno, es cuestión de irte adaptando y... este año, hace 50 años que empezamos a vender audiología. Cuando nosotros empezamos a vender audiología dentro de una óptica, no lo hacía nadie. Sí, nadie. Y nosotros pues pensamos que la vista y el oído pues tenían muchísima relación. Empezamos hace 50 años, quizá muy pronto, pero por ejemplo ahora ya todas las innovaciones que hay en el sector es el audífono en la gafa. El audífono en la gafa. Entonces, sí. y esto tiene muchísimo futuro. Claro, precisamente te quería comentar también, porque si hablamos de tecnología, ¿no? Y estos avances, ¿no? que están habiendo ahora, precisamente lo comentabas, Ray-Ban con Meta, ¿no? Estas gafas que han aparecido y que parece mentira, pero con la patilla de la gafa, ¿no? Pues tú puedes comunicarte directamente pues, con un asistente, ¿no? O te comunica y demás. Es un móvil, es un teléfono móvil en la gafa. En la gafa, sí. Y entonces, claro, lo tienes mucho más cerca del oído que el teléfono y lo tienes mucho más cerca de la vista. Entonces, claro, tú puedes ahora grabar, puedes hacer fotos, no tienes que coger el móvil sino que tienes aquí directamente la cámara de fotos, de vídeo. Y va a ser un wearable, no va a ser un gadget, va a ser un gadget más, ¿no? Tendremos el móvil, tendremos el Apple Watch, ¿no? y tendremos las gafas. Lo que pasa es que hay muchas de las funciones del reloj que las podrá hacer la gafa. La gafa te podrá tomar exactamente igual pues, la presión, tus constantes vitales y además pues, podrás estar escuchando la radio o podrás estar viendo una película porque viene en pantalla. O sea, viene muchísima tecnología en los próximos años y ya no te digo con la inteligencia artificial. Correcto. Viene muchísima tecnología a la gafa. Y los que estamos vendiendo este producto vamos a tener que aprender a vender estos productos que son más tecnológicos que de salud y saber venderlos, ¿no? Que si los cargadores, que si las reparaciones, que si las garantías. Es un mercado nuevo que tendremos que saber vender. Sí, y precisamente te quería comentar sobre esto, ¿no? O sea, vosotros mismos tenéis algún departamento de innovación o que esté haciendo estudios de lo que está sucediendo para rápidamente poder implementarlo vosotros. Ya no es solo implementarlo, ¿no? Sino educar al equipo para saber venderlo, ¿no? Lo que tú comentabas antes. Y también ver la oportunidad, ¿no? Porque a veces queremos correr muy, ¿no? Ser los primeros y puede ser que el ciudadano todavía no esté preparado para según qué tipo de cosas. Nosotros con las Google Glass fuimos los primeros en traerlas a España. Estuvimos trabajando directamente con Google para graduarlas, porque era una gafa no se podía graduar, y trabajamos directamente con ellos, lo conseguimos, lo certificamos y todo esto. Y aquello no funcionó. Las Google Glass no funcionaron. Pero el concepto era este. Sí. El concepto era este. Entonces, toda la razón. A veces te adelantas y, bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Lo importante es ver que te has adelantado y decir, bueno, esto he ido demasiado rápido, pero no pasa nada. Es un aprendizaje y tienes que continuar. O sea, lo más importante es no rendirte nunca. No. Y cuando te equivocas, pues rectificar y decir, pues me he equivocado, no pasa nada. Lo que hablamos siempre quien decide, se equivoca. Quien toma riesgos, se equivoca. Quien nunca lidera nada... No toma riesgos, nunca hace nada, no se equivoca y en la equivocación está el aprendizaje, ¿no? Pero esto es como esto pasa en la empresa y te pasará con los amigos. Sí. Está el típico que reserva siempre los restaurantes y encima le critica. Y hay el típico que jamás ha reservado nunca en un restaurante y encima opina y dice... Y lo que hace es criticar a quien... Pues en la empresa igual. En la empresa siempre tienes los que empujan y los que se dejan empujar o los que no quieren que les empujen, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es al final hemos de entender que en la empresa, nos guste o no, es un sistema piramidal.
hoy en día, pues con la cultura Sí, que sí. es un poco exagerada que hay, La gente se asusta, pero la gente- realmente es pero así. tiene Sí. que haber una persona que lidere, Sí, sí, sí. que es la que se arriesga, y tienes que haber Sí, sí, un... y un referente, ¿no? Muchas veces la persona un poquito que pueda estar encima de un equipo, de la gestión de un equipo, también tiene que ser un líder, ¿no? De alguna manera, y educar a tu equipo y ayudarles y tomar un poco pues el timón, ¿no? Como porque... No todo el mundo le gusta arriesgarse y No, no todo el no, mundo no, no, no. le gusta reconocer los errores y rectificar. Correcto, correcto. Algo muy importante, pienso yo, tanto para el emprendedor como para el empresario. O sea, al Ujú. final hay que innovar y en la innovación, como tú bien decías antes, pues hay un riesgo muy alto a una equivocación, que esta equivocación te tiene que servir pues, para ganar una experiencia y estar preparado para la próxima. Bueno, esto Si es no, lo no hay que avance. yo que estudié Derecho y no Económicas, pero en Derecho que también en aquella época pues hacíamos 2 asignaturas de Economía y a mí se me quedó el tema del beneficio-riesgo, ¿no? Cuanto más riesgo, más puedes ganar. Cuanto menos riesgo, menos puedes ganar. Pues esto es lo mismo. Tú tomas una decisión en tu empresa de mucho riesgo que si te sale bien es Vas a dar espectacular, un pero paso ojo porque a lo fuerte. mejor aquella decisión también se puede llevar tu empresa por delante. Claro, Pues hay claro. gente que no tiene miedo al riesgo y que le sale muy bien, y hay gente que como tiene mucho miedo al riesgo nunca se arriesga y nunca gana nada. Pero si tú analizas los empresarios que en 10, 15 años han hecho monstruos empresariales, Sí, sí, sí. es gente que no tiene miedo, No, 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 no. que no tiene miedo a perderlo todo. Isaac Andig, Amancio Ortegas, es gente, Steve Jobs, que no tienen miedo Es gente y que se han muy... arriesgado de forma brutal, les ha salido bien porque Sí, son sí. Sí, gente porque también puede fuera. salir mal, ¿no? Pero bueno, va reduciendo las posibilidades de pues esto, ¿no? De las personas que lo intentan, pues habrá que les salga bien o que no. Y hay personas, como decíamos antes, pues que nunca lo intentan o lo intentan muy mínimo y vas creciendo en Hay tu gente que ha empresa, hecho mucho pero dinero con el Bitcoin, correcto, pero se ha arriesgado. pues arriesgado. El que ha tenido miedo no ha ganado nada, Esto pero con el Bitcoin pasa... también lo podía haber perdido todo. Correcto, Pues correcto. esto en la empresa es lo mismo. Es algo muy parecido, como puede pasar en bolsa, ¿no? Tú arriesgas y dices, pues bueno, mira, me la voy a jugar todo aquí, ¿no? A ver qué pasa ahora con Tesla, ¿no? Pero puede ser que lo pierdas o pierdas parte o no, pero sí, 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 aquí está el riesgo. Y Javier, entrando en la parte de gestión de legado familiar, yo me pregunto, ¿no? Porque yo soy emprendedor y soy fundador, entonces en el momento que yo estaba creando algo, yo tenía una ilusión y sigo teniendo, pero en ese momento tienes tanta ilusión que lo que haces es tirar para adelante todo y aunque te equivoques 50.000 veces, tú tiras para adelante, ¿no? Y tienes una fuerza cuando estás creando algo muy, muy bestia, ¿no? Entonces, en una empresa familiar, eh, ¿cómo consigues esa ilusión, ¿no? Como niño, y me imagino que lo ves en casa, ¿no? Y esto, pues, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y cada uno, pues, lo pueda vivir de diferente manera, la educación y demás. Pero ¿cómo consigues esa ilusión que cuando empiezas a trabajar en la empresa familiar dices, ostras, es que me apetece, ¿no? O sea, es que tengo muchísimas ganas, ¿eh? Yo creo que la fuerza del emprendedor, la fuerza de la primera generación es insustituible. O sea, aquel empresario, aquella persona que de la nada crea algo, aquello es insustituible y es brutal. Entonces, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación, la que sea, necesita poder desarrollar su proyecto. No puede ser un follower, no puede ser un continuista, no te Claro. pueden obligar a tienes que hacer lo mismo que hizo papá. Porque eso es cuando, bajo mi modesta opinión, fracasa. Cuando piden Vale. al continuador, oye, tienes que hacerlo, porque la comparativa va a ser odiosa. Claro. La comparativa va a ser odiosa. Hay que entender que cada cambio generacional se tiene que dejar que aquella persona o aquel grupo de personas hagan lo que consideren ellos y no mantengan 100% lo que ya se hizo antes, porque eso va a ser muy complicado, porque siempre va a haber el comparativo de tu padre lo hubiese hecho así o tu madre, Ya, ¿vale? ya, ya. Tal, Esto es no, muy... no tienes. Entonces, yo creo que hay que fomentar la cultura del orgullo sin caer en la prepotencia. Entonces es muy importante que la gente se sienta orgulloso, que sienta los colores de la empresa familiar. Entonces los has de involucrar desde pequeños Vale. en la parte positiva de ser propietario de algo. Lo que los americanos llaman el ownership. Sí. O sea, estar muy orgullosos de ser propietario de algo,
pero con muchísimo respeto a toda la gente que trabaja ahí. No con la prepotencia, yo soy el dueño y aquí se hace... No, sino con un orgullo verdadero de pasión por la marca, de pasión por la empresa, de pasión por da igual, ¿eh? Bufete de abogados, empresa industrial cárnica, tiene que haber una pasión que te la inculquen y que ese orgullo de pertenencia te obligue a hacer las cosas extremadamente bien y que tengas un respeto por todo el equipo de personas que trabajan en la empresa y por los clientes y que tú tengas ganas de superar y hacerlo mucho mejor que el anterior. Si lo que heredas es dinero, si lo que heredas es solo un concepto de dinero, te vas a convertir en un prepotente y no vas a estar al servicio. Entonces, si no se entiende que tú estás al servicio del legado, sino que es al revés, el legado está a mi servicio para que me pueda comprar el Porsche, para que me pueda ir a veranear a donde sea, y es muy complicado. Es muy complicado y probablemente acabarás o vendiendo o hundiendo la empresa o enfadándote con el resto de la familia, ¿no? Pero es que es muy esquizofrénico lo de la empresa familiar, porque por un lado eres familia, con lo cual estás hablando con tus hermanos o tus primos, o tu tío o tus sobrinos. Por un lado eres trabajador, empleado, con lo cual tienes unas obligaciones reales, un salario y tal. Y por otro lado eres propietario. Entonces, a veces hay decisiones de propietario que van en contra del empleado. Por ejemplo, cuánto das de bonus y cuánto te quedas tú de dividendo, ¿no? Oye, ¿cuánto le doy de bonus a mi equipo? ¿O qué inversión hago? Si hago una inversión ahora a largo plazo, no cobraré dividendos en 5 años porque quiero hacer esta inversión. La hago, es claro, para el propietario, pero para el trabajador dice, no, yo quiero hacer esta inversión. Claro. Pero el propietario que no sea trabajador te dirá, hombre, 5 años sin nada. Bueno, entonces, y la familia es lo mismo, ¿no? Si tú despides al hijo de tu hermana de la empresa familiar, no sé si tu hermana va a estar muy contenta y ya no te digo el cuñado, ¿no? Entonces, todo este tipo de relaciones se pueden volver muy tóxicas y muy esquizofrénicas. Sí. Y entonces todo es un trabajo de mucha empatía, de hablar mucho, de explicar, de esforzarte mucho, de ponerte siempre en el otro lugar. Y tiene su parte bonita, tiene su parte... Sí, es como todo, seguramente, pero es saber encontrar esta parte bonita, porque las malas ya en todas partes están, ¿no? Entonces yo creo que es darle fuerza y darle un valor realmente a esta parte bonita, pero es muy, muy interesante esto que has explicado, ¿no? De encontrar esta ilusión y seguramente que el legado que puedan dejar, pues, oye, tus abuelos, tu padre y demás, seguramente que va muy enfocado en esto, ¿no? En vivir la marca, en tener aquí una responsabilidad y una ilusión. La generación que está por encima tiene que inculcarte esta pasión porque tú quieras trabajar ahí. Claro. Entonces tienes que hacer cosas efectivas para que la gente se enamore. Si lo único que vende la empresa familiar son problemas, cuando la hereden la van a vender. No. Si ellos le ven premios, le ven incentivos, se sienten orgullosos de la misma, van a querer mantenerla. Les va a hacer ilusión. Yo por eso muchas veces digo que los protocolos familiares son muy peligrosos, sobre todo cuando se los contratas a según qué profesores o a según qué abogados que nunca han trabajado ni en empresa ni son de familia, porque toman decisiones desde un punto de vista teórico que es tirarse un tiro en el pie. O sea, que nadie de la familia trabaje en la empresa familiar, eso es un error, es no entender nada. Hay grandes escuelas de negocio que lo dicen. Y le digo, tú no has trabajado nunca en una empresa familiar, ¿verdad? Y me sabe mal. Y eso es un gran error. Porque entonces, si a ti no te dejan nunca trabajar en la empresa familiar y no vas a poder trabajar, cuando la heredes, ¿qué verás? Estarás enamorado de la empresa familiar, la que sea, Casa Tarradellas, que sea la ¿no? O dirás, oye, mi parte vale 300 millones de euros, 100 millones, 10, 5, 1, me da igual la cifra. Me la vendo. O le dices a tu primo, que es el que trabaja allá, y dices, oye, me das mi parte, me das mi dinero y te la quedas tú, pero a mí no me marees porque nunca me habéis dejado trabajar ahí, ¿verdad? Exacto. O sea, ahora no... tengo que firmar un aval. Ahora tengo que firmar un aval para comprar una máquina nueva. Entonces,
o heredas con 50 o 60 años y nunca te han dejado poner los pies ahí porque había un protocolo familiar que dice. Entonces, estas cosas los sentimientos son importantes. Y tanto, y tanto. En empresas familiares. De hecho, yo cuando creé la empresa, a los 3-4 años, ofrecí a mi hermano que entrara en JeffNet y estuvimos trabajando 6-7 años. Y todo bien, ¿no? Él evolucionó mucho, ayudó muchísimo a la agencia a crecer, pero nuestros valores, nuestra manera de ver la vida es distinta. Ni mejor ni peor, ¿eh? El de uno ni de otro. Nunca discutíamos, siempre llevábamos, pues ya digo, o sea, protocolo bien y correcto, hasta que llegó el momento que tuve que tomar una decisión por el bien suyo, por el bien de JeffNet y por el bien familiar en sí. Y fue, pues, despedir a mi propio hermano. Fue duro, ¿no? Y te puedes imaginar, pues, mis padres, ¿no? Cómo se pudieron tomar esto, ¿no? Y yo en ti lo pienso, ¿no? Muchas veces, porque claro, vosotros seguramente que habéis tenido que tomar decisiones, oye, que a nivel profesional son duras, pero a nivel familiar seguramente que es un pilar muy fuerte, ¿no? Y gestionar esto es Pero es parte del estrés que hablábamos antes. Nosotros exacto, sí, es verdad. Cuando yo empecé a trabajar éramos 3 familias propietarias de la empresa y ahora somos solo una. Las 2 compras que hicimos a las 2 otras familias, que eran familia, fueron muy complicadas y en algunos momentos muy desagradables. Pero es parte de tu trabajo. Quiero decir, tú lo que no puedes es pensar que quieres ganarte muy bien la vida, que quieres ser empresario, que quieres ser el que manda y que todo tiene que ser bonito y que todo tiene que ser a tu gusto. No, es decir, a veces pues toca sufrir, luchar, perder. Sí. Tomar decisiones duras. Yo siempre lo digo, quien no sabe perder no puede dirigir una empresa. Hay que saber perder, porque a veces pierdes. Sí. A veces negociando con un proveedor pierdes, a veces un cliente pierdes y a veces con un socio pierdes. Bueno, es parte de la vida. Es decir, nunca puedes ganar puedes estar siempre. ganando siempre para todo. Imposible. Es decir, pues Rafa Nadal, hay que saber perder. Y si cuando pierdes montas un... No. Sales de... Pues acabas mal, ¿no? Claro, Pues si cuando pierdes no te vuelves a hablar con nadie o tal, hay que saber perder. Es parte que la vida es esto, es el ganar y es el perder y un poco pues es el acertar o el fallar, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? Yo creo que es muy importante inculcar los valores del deporte en la gente joven, ¿no? Muy la bien. gente que ha jugado a fútbol, más deportes colectivos que individuales. El jugar a fútbol, jugar a balonmano o básquet, estos deportes colectivos que no dependen la victoria solo de tu esfuerzo, en el trabajo de empresa es muy importante para poderlo entender y decir a una persona, oye, estás jugando de defensa, estás todo el rato metiendo goles. Si quieres jugar a defensa, juega a defensa, si quieres, pero no me líes. O sea, entonces hay que tener un orden en la empresa, igual que en un equipo de fútbol, ¿no? Entonces decir, oye, ¿tú eres el entrenador o el capitán? Entonces, o eres el dueño. ¿Dónde estás? Entonces, ese rol de juegos es súper importante. Totalmente de acuerdo. Es un buen símil el deporte. Y yo también siempre lo digo, ¿no? O sea, yo he vivido siempre pues con deporte, ¿no? En relación mía y empecé con el fútbol y después pues bueno, sí que pasé a deportes más individuales, más de resistencia y que creo que también ayudan, ¿no? Porque te ayudan a estos deportes que son más de resistencia, de fondo y luchas contra ti mismo, ¿no? Para superarte, ¿no? Muchas veces mentalmente y tal también ayudan, pero totalmente de acuerdo. O sea, cuando estás en un deporte, pues como por ejemplo el fútbol, ¿no? Primero te cogen una época de la vida que eres bastante inexperto en cuanto a compartir, ¿no? O al saber que hay una persona a tu lado que te va a ayudar seguramente y tú le vas a tener que ayudar a él también, ¿no? Y pienso que es fundamental porque esto va ligado totalmente pues, a la gestión de una empresa. El anterior presidente del Barça, empresarialmente hablando, era 100.000 veces más válido que el actual presidente. De cuentas, explotación, balances, inversiones, retornos, planes, mucho, o sea, sopas con onda. Sin embargo, para dirigir el Barça, a lo mejor no necesitas un perfil así. No. Y sí que tienes como uno como el actual, ¿no? O el anterior entrenador del Barça,
o el que tenemos ahora. Pues a lo mejor el anterior tenía demasiada presión que se ponía él mismo porque era de la casa, en cambio una persona que viene fuera que no tiene nada que perder y no tiene miedo, pero las personas son el clic que pueden hacer el cambio. Porque el anterior equipo de jugadores era casi el mismo que el actual, pero tienes un entrenador que consigue un clic. En una empresa igual. Tú tienes un director general que te puede llevar la empresa súper lejos, o tú tienes un director general que te la puede hundir. Y esta relación de personas, de entender las cosas, es súper importante, ¿no? Y entonces ahí es cuando pues, un presidente sabe coger bien al director general, o un director general sabe escoger bien a su director de marketing, que sería el centro de campo, o al comercial, que serían los que meten goles, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entender esta filosofía de que las empresas son personas es súper, yo creo que es muy importante. Y saber elegir bien pues qué persona tiene que ser en ese momento, ¿no? Porque en una empresa quizás pues el presidente o un consejo de administración puede llegar a elegir quién es el director general en ese momento, porque sabemos que tiene que ser una persona así, de esta manera, y porque lo puede cambiar todo. El rol es el mismo, pero lo puede cambiar todo, que es lo que tú comentas, ¿no? En el caso del Barça, por ejemplo, el presidente lo eligen los socios, ¿no? Y muchas veces el socio no tiene por qué saber a nivel empresarial qué tipo de carácter o comportamiento tiene que tener esta persona, ¿no? Que eso también muchas veces pasa en empresas, ¿no? Que se toman decisiones sin realmente tener en cuenta que no simplemente te hace falta este perfil en una organización. Ahora han cambiado al presidente de Telefónica. Correcto, sí, sí. No sé si lo han cambiado los propietarios de Telefónica en una junta general de accionistas, con un proyecto claro. No ha habido este proceso. No ha habido este proceso. Y el director general que había hasta ahora lo estaba haciendo muy bien. Y se lo ha cambiado. Entonces, todo este mundo empresarial, tanto en las pymes como en las grandes empresas, a mí me apasiona, ¿no? Decir, oye, ahora el nuevo presidente de Telefónica, en el fondo, tiene que estar muy asustado. Porque él sabe va a estar en su piel. Él sabe que está ahí sin merecérselo. Entonces ahora o es muy, muy, muy bueno y lo hace muy bien, o va a tener serios problemas, porque él no ha llegado hasta ahí por un tema de que haya habido un proceso muy bien dirigido desde los órganos colegiados, vigilado por la CNMV. Había un comité de nombramientos y retribuciones que tenía que haber un plan de sucesión, que lo había, que se lo han saltado. Entonces, esto que pasa en las grandes corporaciones, una de las empresas más importantes del mundo, de las 5 top de España, pues también pasa en la empresa familiar, a su tamaño, ¿no? A su tamaño, pero pasa... Y no tiene nada que ver pues ni con las ventas, ni con el EBITDA, ni con la retribución al accionista. Correcto. A veces hay otras decisiones que son paralelas a la gestión o divergentes y sin comerlo ni beberlo, el señor Payete se ha encontrado... Exacto, te encuentras con pues un percal que... Pues esto en la empresa familiar pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor con el tiempo veremos que a lo mejor, me lo estoy inventando todo, son meras suposiciones, pues a lo mejor el señor Payete cometió una equivocación de no entender de verdad quién mandaba en su empresa y no haberlo tratado mejor. Pues esto en las empresas familiares pasa lo mismo. A lo mejor tienes una tía que no le vas haciendo caso, o una sobrina que resulta que tiene un paquete importante de acciones y no la ninguneas, no le haces el caso suficiente, no la cuidas, no la mimas, y cuando viene un tema importante y la necesitas, te dice, ahora sí, ¿no? Ahora ya durante 7 años ni me has dirigido la palabra, y entonces, bueno, esas cosas son... Gestionar a las personas... Eso es divertido, porque es muy difícil. También, es divertido es muy difícil. Porque el día a día te hace estar pendiente, oye, esta semana hemos vendido, el mes, ¿cómo llevamos el año? Oye, la deuda, oye, bueno... Precisamente te lo iba a comentar ahora mismo, ¿no? Que al final, pues, tenemos muchas responsabilidades, muchas tareas, y muchas veces, pues, oye, nos fijamos en los números, nos fijamos en el problema con el cliente, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? de que podemos tener al lado, ¿no? y que al final es parte de nuestro equipo, y nuestro equipo es el motor de todo, ¿no? Entonces, pues no poder atender en determinados momentos pues todo, ¿no? Pues puede llegar a ser un problema, sí. Por un lado, yo siempre veo
es como un payaso de estos que vas tirando cantidad de cosas en el aire, no puedes parar. No puedes parar de tirar cosas, no puedes parar y todo el rato así, que es bastante estresante. Y por el otro lado tienes que tener siempre luces cortas, corto plazo, pero también tienes que tener luces largas. Es obligatorio. Entonces hay que entender que si vas con luces cortas y coges cierta velocidad, va a venir una curva y no la vas a ver. Correcto. Pero si vas siempre con luces largas, entonces siempre es... estar pensando, decir, oye, ahora luces cortas, ahora luces largas. Oye, tengo que estar todo el rato tirando las bolas. Pero a la vez también, ¿qué tienes que un poco hacer? Pues organizarte, saber organizarte, entender de gobernanza, que para mí es uno de los grandes problemas que hay en España, que no está bien desarrollada la gobernanza, ¿no? Que es el Consejo de Administración, que es la Junta General de Accionistas, que es el Comité de Dirección, qué papel juegan cada uno de ellos. Todo este tipo de gobernanza que en Estados Unidos está muy bien trabajada. Sí. Aquí en las España, pymes cuesta mucho encontrar una empresa, una pyme que pueda tener un consejo, por ejemplo, un comité de dirección, o cuesta muchísimo. Ni siquiera muchas veces quien lleva a cabo el negocio lo conoce o sabe realmente cuáles son las responsabilidades de cada nombramiento, ¿no? Y es importante distinguir en las decisiones si son decisiones tácticas, que son del equipo directivo, si son estratégicas, que entonces son de la propiedad. La deuda no es del equipo directivo, es de la propiedad. Las inversiones son de la propiedad, no del equipo directivo. Las campañas de marketing son del equipo directivo. La propiedad no puede opinar, porque si no, acabaríamos mal. Entonces, distinguir todas estas funciones, si lo consigues hacer, yo creo que cuando la gobernanza de la empresa es potente, la empresa puede llegar a seguir avanzando y puede haber un cambio generacional. Correcto. Que es que al final los cambios generacionales no deben ser fáciles, ¿no? De hecho, Javier, ¿qué recomendación le darías a un niño, ¿no? O un niño o un joven que quiere coger el timón de la empresa familiar? ¿Y qué recomendación le darías al padre que sabe ya que está en ese punto de darle pues el cambio, ¿no? Dijéramos. Al hijo lo que recomendaría es que estudie lo que le gusta, no pensando en lo que necesito estudiar para trabajar en la empresa familiar, sino que estudie lo que le gusta, que se forme lo mejor posible. Da igual la carrera que estudie, ya estudiará más tarde un MBA que le dé la formación académica y que trabaje en lo que a él le gusta y que se forme como propietario, hablando con su padre, porque tú no vas a heredar el cargo laboral, tú vas a heredar una propiedad que es una empresa. Y es muy difícil de entender para el hijo lo que estoy diciendo. Entonces, lo que se tiene que preocupar aquella persona es de estudiar y de trabajar, entendiendo pues que a lo mejor es como si tu padre tienes la suerte que tenga 10 pisos en propiedad o 10 locales. Bueno, eso no te va a dar un puesto de trabajo, te va a dar unas posibilidades económicas de estar muy tranquilo en tu vida. Son dos cosas muy distintas, dijéramos. Y en cambio, para mí, lo que tiene que hacer el padre es entender que tiene que explicarle muy bien a sus hijos lo que es una empresa, lo que van a heredar, lo que podrán hacer, lo que no podrán hacer, y que le cojan cariño, que les haga ilusión no venderse el piso en cuanto lo hereden, correcto. Que sería la empresa. Le tienes que coger cariño, que lo vivan, que vayan allá, que vayan a alguna cena de Navidad, que vayan a eventos, que vayan a ver la fábrica, que vayan a ver los productos, que se sientan pues como parte, que lo vivan, ¿no? ¿Verdad? Que le cojan cariño, ¿no? Que le cojan cariño. Hay muchas empresas familiares que los han separado y entonces no le tienen cariño a la empresa familiar y lo que quieren es que esa empresa salga a bolsa para poderse vender sus acciones. Hombre, eso es peligroso. Claro. Y Javier, para este 2025-2026, ¿qué retos tenéis en Cotet? Bueno, en Cotet tenemos varios retos. Uno es consolidar todos los cambios que hemos venido realizando
desde que falleció mi padre con el nuevo director general y todo el equipo directivo, que sobre todo son potenciar muchísimo nuestra marca, la marca Cotet en todos los productos, porque nosotros en nuestro sector se ha producido una integración vertical y una globalización muy grande. Es un sector donde en 20 años han pasado de ser pymes a ser en grandes empresas, es decir, la mayoría de competidores de Cotet de nuestro tamaño no existen, sino que son muchísimo más grandes porque los ha comprado. O sea, General Óptica era una empresa española y ahora pertenece a una multinacional italiana. Óptica Universitaria era una empresa española y ahora es una multinacional alemana, etcétera. Óptica 2000, lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro modelo de negocio, cuál es nuestra ventaja competitiva sostenible, cuál es el hecho diferencial que el cliente decide comprar en Cotet y poderlo consolidar, y tenemos un proyecto bastante potente. Y luego adaptarnos a todos los cambios tecnológicos que van a venir y luego, tristemente, adaptarnos a todos aquellos cambios regulatorios legales que te vienen en un continente y en un país como Europa, España, Cataluña, donde las decisiones políticas juegan en contra del empresario. Las 37 horas y media hora, toda la cultura del pago. Nosotros debemos hacer facturación diaria con Hacienda. Esto supone un coste brutal a nivel de informática. Y cuando te viene un cliente y te dice, oye, no me gusta mi producto, quiero cambiarlo por otro o hacer un abono. Es decir, estamos llegando a un nivel de estrés legal que muchas veces estás más tiempo trabajando para ellos que para el cliente o la empresa, ¿no? Y con mucha inseguridad jurídica. Y eso es un problema añadido. Es una amenaza. Cuando haces el DAFO, es una amenaza. Debería estar siempre como amenaza en todas las empresas en este país. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Cuántos empresarios se están yendo fuera. O con todas pues, personas, ¿no? Que son brillantes, que son personas que, ostras, cuántos países quisieran tener a según qué tipo de perfiles y se están yendo fuera porque esto es muy complicado, claro. Ayer teníamos una reunión donde se nos explicaba por parte de un proveedor muy importante del sector que no hay oftalmólogos ahora en España, cuando España es unos países punteros a nivel de oftalmología, Clínica Barraquer, el Instituto Médico de Cirugía, el ICR, los de el norte de España, que ahora no me viene el nombre. O sea, hay grandes clínicas de renombre mundial de oftalmología, son números unos a nivel mundial, se están yendo a trabajar y a operar en Francia u otros países porque tienen el triple de retribución, triple. Que en España los oftalmólogos que empiezan en la seguridad social. Entonces dices, bueno, aquí los formamos de una forma espectacular porque son incluso pues, de los primeros súper preparados y se tienen que ir a trabajar fuera. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esto es una barbaridad, pero como ahora están obligados a trabajar en la seguridad, en la función pública, que está muy bien, pero también tenemos que entender que las personas que han estado 11 años estudiando, pues a lo mejor se quieren comprar un coche que les haga ilusión, o se quieren comprar una casa que les haga ilusión y que van a tener que pedir una hipoteca, y para pagar la hipoteca necesitan los ingresos. Vivimos y esto es una realidad. Es una realidad, sí, no es algo que tenemos miedo de que pase, no, esto está pasando ya. Y el comunismo no funciona, se ha probado en infinidad de países y durante más de 100 años. No funciona. La gente quiere evolucionar en positivo y la gente quiere vivir mejor. A nadie le gusta ir hacia atrás. Y el esfuerzo tiene que tener un premio. Y si tú no das premios a quien se esfuerza, no evolucionamos y no avanzamos. Entonces, y en la cultura actual, pues varios empresarios están muy preocupados, que no haya un premio al esfuerzo, que no haya premios al empresario que es capaz de endeudarse todo para tirar un proyecto adelante, es muy peligroso. Es muy peligroso porque ahora la desaparición de empresas medianas que está ocurriendo en nuestro país es muy peligroso. Y vamos cada vez a peor, ¿eh? O sea, año tras año esto está sucediendo y bueno, parece mentira, ¿no? Porque nos están poniendo medidas y es algo que es muy evidente.
Y es algo que toca directamente, ya no solo en la economía de un país, sino pues, en el avance profesional de las personas, en querer quedarte en un lugar, y nos está poniendo Hoy en a día, medio... una empresa familiar que facture 20, 30 millones de euros, da igual, o 10, le va a ser casi más rentable vendérsela y que se la compre una multinacional de Hamburgo o de Milán que que continuar continúa él como trabajando. empresario, Ya. que va a tener inspecciones, que va a Sí, tener... sí, sí, sí. Entonces, nos hemos montado en un sistema falso donde el tener muchos trabajadores no tiene ningún premio. Entonces, que una familia le sea más rentable venderse la empresa, comprar inmobiliario o comprar bolsa o fondos de inversión, tener un 4% de rentabilidad y vivir de Y renta, vivir de renta. les sea mejor que tener una empresa con 50, 80 o 200 trabajadores, porque el Estado, y me da igual si es ayuntamiento, autónoma Sí, sí, o sí. tal, o Europa, es una aberración. O sea, el otro día salió una noticia que para mí es el colmo de las aberraciones, que el puerto de Valencia se ha enfadado mucho porque resulta que ahora los barcos que salen desde Valencia exportando los coches Ford tienen que llegar a pagar hasta 350.000 euros de tasas. Entonces Ford lo que ha hecho es que envía todos los coches por tren y los cruza y salen del puerto de Tánger, que no les cobra ni un duro, con la idea de eliminar la contaminación. O sea, que la contaminación de Tánger no llega, ¿no? No Esa no llega. cuenta, Ya, pero esa la no, que... esto no. Entonces Sí, dices, esto es dispararnos en el pie. sí, 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 sí. Esto es dispararnos en el pie. O sea, lo que ha hecho Europa de regular todos los coches y que aquí no existan, no se puedan fabricar coches cuando en todo Norteamérica y Centroamérica o en toda Asia siguen fabricándose estos coches sin problemas, y cargarse la industria europea es dispararse al pie. Y eso no tiene que ver con No, ecología. no, O no, sea, no, hay no. que conjugar economía con ecología. Lo que no podemos es dispararnos al pie, porque lo decía el presidente del gobierno, que luego es falso lo que dice, pero decía, con las cosas del comer no se No se juega. juega. Entonces, esta es la parte que los empresarios nos estamos continuamente quejando de que no pueden tomar decisiones populistas jugando con el futuro de las empresas, que al final las empresas son personas, Claro, son quien mueven todo, ¿no? Y la economía de un son los país, impuestos, y son los impuestos, son los y impuestos. todo nace gran parte pues eso, de las empresas. Parece mentira, ¿no? Porque parece sentido común, ¿no? Que esto tendría que ser de otra manera, pero sí que es verdad que bueno, Pero si no entiendes cómo funciona ya. el sistema económico y nunca te has preocupado o nunca se han preocupado por formarte, y al final las personas que llegan al poder no tienen esta Esta formación de formación. entender cómo funciona el sistema y de dónde sale el dinero y dónde se genera, y que no existe una máquina que tú apretes y salga el dinero. El dinero sale de una serie de personas que toman un riesgo, invierten, acaban facturando, y de esa facturación hay un IVA que paga el gobierno, hay unos trabajadores que el 35% se lo lleva ya al gobierno, hay una serie de impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el dinero sale del mundo privado y se va al mundo público. El mundo público puede ser un canalizador positivo para que esa rueda Sí, 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 sí. sea positiva, o al O al revés, revés, o al totalmente al revés, revés. o vaya cargándose todo el sistema, Correcto. y eso hay que entenderlo muy bien. Sí, 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 sí. Entonces, si Parece tienes... mentira, ¿verdad? Que quien pueda llegar a gobernar esto, que oye, no sé, si igual es porque los dos somos empresarios y sabemos un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Pero parece mentira que estas personas no sean capaces de entender, ¿no? Esta movida. Pero bueno, al fin y al cabo, Bueno, yo creo que un poco está en entredicho todo el sistema occidental, y solo hay que ver quién está de presidente eh, del imperio, pues tenemos un problema. O sea, hemos de repensar el estado del bienestar que se configuró después de la Segunda Guerra Mundial, que está muy bien, el Estado de Derecho, separación de poderes, etcétera, etcétera. Tenemos que repensarlo porque con la irrupción de las nuevas tecnologías, desde la aparición de todas las nuevas tecnologías del mundo Internet, todo ha cambiado y evolucionado de una forma brutal. muchísimo. Cómo fluye la información, cómo nos informamos, cómo decidimos, con lo cual toca repensar un poco si al final un político tiene 4 años para tomar decisiones que a lo mejor son de retorno a 8,
no las va a tomar. No las va a tomar. Eso es incongruente. Ningún político tampoco va a tomar una decisión impopular que en las próximas elecciones signifique que no va a salir reelegido. Correcto. Eso entra dentro, son personas. Son personas. personas, Yo ahora decido una las cosa. decisiones tienen que estar, Claro. se tienen que juzgar antes de. Claro, yo voy a tomar una decisión ahora que el retorno los ciudadanos no lo verán hasta aquí de 8 años. Y en principio se van a pensar que es malo, pero luego ya verán que es bueno. Pero mi mandato es de 4. Vale. Claro. Personas así, lo que llaman estadistas. Sí. Es muy difícil, Es muy porque complicado. estas personas también tienen que comer y tienen que vivir. Entonces, nos hemos convertido todo el sistema en plazos de 4 años. Un país no puede tener. ¿Por qué China ha funcionado? Porque tienen planes quinquenales, porque tienen un partido único. Yo no, yo soy demócrata, no quiero, pero tiene un partido único pero para que lo entendamos, que ¿no? ha sido pues capaz de hacer un plan a 15 años. Correcto. Oye, vamos a estar 15 años para construir carreteras, para construir presas. Y para que las decisiones hay decisiones que no se consiguen en 2-3 años. O sea, es tú tomas imposible. la decisión y necesitas unos cuantos años hasta que todo esto se pueda Claro, poner, si cada gobierno, se si ahora después de Donald Trump viene otro que todo lo que ha hecho Donald Trump Lo tira lo para atrás. tira para atrás, es volver a empezar otra vez. es caótico. Sí, es caótico. Es caótico, totalmente. Sí, Y eso yo creo que es un problema importante que hemos de resolver. Funcionaría todo de otra manera muy distinta. Y Javier, ¿qué legado te gustaría, hablando de legados y tanto que lo lleváis vosotros en la familia seguramente integrado, dejar a tus hijos o a las personas que puedan venir detrás? Has hablado de esta ilusión, de este vivir la empresa en sí, pero ya no solo a nivel profesional, si quieres, sino también a nivel personal. Que disfruten siendo buenas personas, que vivan una vida alegre, o sea, que sean humanos, que sean buenas personas, que sean buenos consigo mismos y con los demás, que disfruten de la vida, que tengan una vida alegre, una vida plena y que puedan disfrutar viviendo. Yo he visto, está claro que si tienes dinero, en el mundo actual puedes vivir mejor. Eso es indudable. Pero también he visto gente con dinero muy desgraciada. Entonces, yo creo que es muy importante poder encontrar este equilibrio de poderte sustentar por ti mismo con una serie de ingresos, o sea, que tengas el suficiente dinero cada mes para poder vivir tranquilo, pero que seas feliz. O sea, a mí lo que me gustaría es que mis hijos fuesen felices. Que encontrar la felicidad es algo muy bonito. Si van a ser infelices toda la vida, a mí me sabría muy mal ver toda la vida verlos Totalmente. sufrir. Y no se puede imponer, ¿no? No. Y por mucha presión que pueda haber detrás, ¿no? Y cuando hablamos de empresas familiares, pero sí, me quedo con lo que dices y yo lo defiendo al 100%. Que sean felices. Que sean felices sí. Eso y al sería fin y lo al mejor. cabo, pues claro, sí. Y todo lo que le podamos decir en cuanto a nuestras empresas y demás, que es lo que comentabas antes, pues oye, que sean las partes buenas, sabiendo también que hay mucho sacrificio detrás, ¿no? Bueno, y después si sale bien y si no, oye, pues... Escoger buenos amigos, escoger una pareja que te ayude a vivir. O sea, ser feliz hoy en día no es fácil. No es fácil para nada, No es fácil para nada. No es fácil. No es fácil para nada. Bueno, Javier, de hecho, el 85% de empresas en España son empresas familiares. Es alucinante. Yo no sé si hay países que suceda lo mismo Muchos. o no. Hay muchos que son así, lo desconocía. Sí. Y yo creo que todo lo que has podido explicar hoy va a rebotar en muchas personas que tienen empresas familiares que se estarán escuchando y que has dado cosas, pues, o has explicado cosas muy buenas para que, por lo menos, quien lo escuche le pueda hacer reflexionar, ¿no? Yo siempre lo digo, puede estar a favor, puede estar en contra, pero acepta siempre, ¿no?, una recomendación de alguien con la experiencia que puedas tener tú y por lo menos que te haga reflexionar, porque si lo dice por algo será, ¿no? Seguro que muchos van a aprender de esta charla que hemos tenido y nada, Javier, te quiero dar las gracias por haber venido hoy. Y te voy a pedir, que esto siempre lo hago, a ver si puedes dejar una pregunta al próximo invitado que venga y se siente en esta silla, al siguiente empresario o empresaria. Vale. Y nada, agradecerte muchísimo, la verdad, que hayas compartido, pues, oye, toda esta historia
de Cotet y estas 4 generaciones que me parece increíble, y todo seguro lo que tenéis por delante para seguir construyendo. Gracias a ti, y si con lo que he explicado, he dicho, puedo ayudar a alguien, estaría súper contento. Muy bien.